¿Qué pasa, bowlers? Bienvenidos a Massive Ball, tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo, y bienvenidos a este primer episodio en el cual arrancamos este primer vistazo al draft de la NBA 2026 y, como no podía ser de otra forma, con Tony Mesa. ¿Qué tal, Tony? Saludos. Saludos, ¿qué tal, Oscar? Inauguramos esta serie de podcasts con el objetivo de que poco a poco vayáis familiarizándoos, vayáis conociendo un poco más a todos estos nuevos jugadores que la próxima temporada van a ingresar en la NBA. No vamos a hablar de toda la camada del draft, no vamos a hablar de las 2 rondas enteras, vamos a seleccionar de momento los 4 mejores jugadores por posición, o por lo menos por base, escolta, alero y pivot, o mejor dicho, por base o guards, forwards y centers. Y la idea es que antes de que llegue el draft de la NBA, esta serie de episodios completados con los podcasts que iremos haciendo, el podcast que iremos haciendo del mock draft, que yo creo que lo tendremos que hacer la próxima semana, pues cuando llegue el día 23, todos estéis familiarizados con lo que va a suceder y conozcáis un poquito más de dónde vienen los jugadores y cómo juegan, cuáles son sus características, medidas como el NBA Draft Combine, todo ello bajo la perspectiva del proyecto MVP, proyecto que creó Tony y que le estamos dando visibilidad aquí en Massive Ball para tener una nueva forma de categorizar y de entender el juego. Así que, Tony, hoy vamos con los bases. Tenemos que recordar que ya hablamos en su día de los 3 principales nombres que van a copar los 3 principales puestos en el draft de la NBA, tanto AJ Divansa como Darren Peterson y como Cameron Boozer. Salvo sorpresa, pues esos van a ser los 3 primeros picks, pero a lo largo del año son los 3 jugadores que se ha valorado para que ocupen estas 3 primeras posiciones. Os recomiendo que busquéis ese episodio. Y, Tony, hoy empezamos con los guards. ¿Tienes tú mucho hype con estas posiciones? Sí, la verdad que el otro día cuando lo hablamos, el último programa que hicimos acerca de Knicks, que estuvimos hablando, pues bueno, las sensaciones, ¿no? Después de que ganasen el anillo, decía Sergio, ¿no? Refiriéndonos un poco en plan a, bueno, cómo pueden reconstruir a los equipos, cómo pueden mejorar. Decía que es una camada que viene con mucha calidad en los jugadores playmakers y es un poco lo que vamos a corroborar. De hecho, quise traer un poco todos los jugadores que se pueden, digamos, posicionar en ese rol, ¿no? De hacer jugar a los demás. Y, jolín, es que me han salido tantos que vamos a tener que hacerlo en 2 tandas. De hecho, hoy he puesto un poco el límite en 4 jugadores. Pero la verdad que sí, que creo que viene una camada muy potente. Creo que viene jugadores de muchísimo nivel y sobre todo que, bueno, como siempre decimos, no todos tienen que ser primeras espadas, pero sí que creo que va a haber muchas caras que vamos a ver durante muchos años en la NBA. Pues esperemos que esta serie de programas os ayuden para ir conociendo un poquito más a todos estos jugadores que van a formar parte de la mejor liga de baloncesto del mundo. Ya sabéis que si queréis apoyar el contenido podéis dejar un like, un comentario con vuestra opinión. Tenéis a vuestra disposición nuestro canal de Patreon con ventajas exclusivas en el cual podéis formar parte del grupo de WhatsApp de UGs. Voy avisando que dentro de poco comenzará de nuevo la Fantasy, así que todos aquellos que queréis participar, animaros. Y para comenzar, tenemos que decir que cuando las noches de NBA se hacen largas y los días pesados, siempre tendréis Massive Ball para pasar un buen rato. ¡Comenzamos! Comenzamos con el episodio, comenzamos con el podcast, vamos a empezar a conocer a todos estos jugadores y tenemos que empezar por Keaton Wagler. Recuerdo que estamos hablando de los mejores guards, igual hay alguna persona que ha puesto o tiene en mente algún jugador que Tony ha mencionado. Hoy vamos a hablar solo de 4 jugadores porque el objetivo es no saturaros con demasiada información ni con demasiados nombres. Si hay alguno que a él le gusta más, alguno de los jugadores que ha puesto Tony, pues oye, podremos hacer más adelante, pero estos son los 4 principales que están sonando que a priori van a ser los mejores. Keaton Wagler, explícanos un poco antes de comenzar, Tony, cómo has organizado esta serie de episodios, cómo has organizado la categorización de estos jugadores. Bueno, lo primero, teníamos ya digamos que este realmente es el segundo episodio, como has dicho tú antes, Oscar. Sí. Ya hablamos en su momento del top 3, lo hicimos un poquito también para que la gente se fuese enganchando y siguiendo también un poquito pues esos prospects, ¿no? Sobre todo los aficionados a equipos que estaban en la parte baja, por ver quién se iba a pelear esos 3 primeros puestos. A partir de ahí, pues vamos a entrar ya en profundidad un poquito más, sobre todo eso, ¿no? Nos vamos a centrar en primeras rondas, sobre todo puestos de lotería. Y bueno, la organización hoy, pues jugadores que podemos poner clásicamente de 1 y de 2, ¿no? Digamos, esos playmakers, ese combo guard, digamos, pues es donde nos hemos ido a analizar hoy, ¿no?
¿Por qué estos 4? Pues bueno, porque en principio, por consenso a nivel de todos los mocks, o por lo menos los principales mocks que siempre podemos consultar, pues son los que aparecen más arriba. Hay un jugador que se ha podido, pues, por ejemplo, Steve, pues a lo mejor me aparece más arriba en unos, en otros, pero en general aparece más Lottery, final de Lottery o incluso primera ronda. Entonces nos hemos centrado en los 4 que tienen más consenso en ese sentido y bueno, pues vamos a ir analizándolos, como tú dices, dando 4 pinceladas de cada uno, viendo cuáles son sus fuertes y comparándolos y luego ya cada uno también pues viendo un poco las necesidades de cada equipo, ¿no? Haciéndonos cábalas de dónde podría caer o dónde no. Ujú. Aquí lo has categorizado a Keaton Wagler de la Universidad de Illinois como anotador élite, como un creador de tiros, como un combo guard y como un creador secundario. Y vamos a empezar viendo un poquito cuáles han sido sus prestaciones, sus estadísticas en esta última temporada en Illinois. Así es, este es de los que más he visto esta temporada. Yo esta temporada no me da la vida para ver todo. NCAA este año me he enganchado, quitando Duke, que sí que he ido viendo todos los partidos durante toda la temporada. Sí que me he enganchado más, sobre todo en la Champ Week y luego ya en el Madness. Y bueno, quien haya visto el Madness, pues habrá visto bastante a Wagler, ¿no? Entre otras cosas porque llegaron hasta la Final Four. Para mí es de los jugadores más vistosos. Me ha encantado este chico. Y bueno, a nivel físico, en comparación con los que vamos a ver, es quizás de los jugadores con más cuerpo, jugadores más altos. Es verdad que es fino, pero es un jugador muy vistoso y sobre todo con mucha inteligencia en pista. Es lo que más me ha llamado la atención, ¿no? Es un jugador que sabe muy bien encontrar espacios dentro de la zona a la hora de penetrar. Creo que tiene buena toma de decisión. Tiene buen tiro, tiene buen lanzamiento. Es un jugador que prima más en anotación que en asistir a compañeros, pese a eso tiene buena capacidad de pase también, pero sí es verdad que a lo mejor en ese sentido, en lo que es organizar equipo, puede ser el más flojito de los 4 que vamos a ver, ¿no? Pero es verdad que eso lo compensa, pues bueno, pues lo estamos viendo, ¿no? Con esos 17,9 puntos. Es verdad que está en un equipo muy bien organizado, con buenos tiradores, compañero, por ejemplo, del hijo de Stojakovic, entre otros, esta temporada, Moncilovic y otros jugadores que han rendido muy alto nivel en Illinois. Y ya te digo, Óscar, a mí es de los que he visto, de los que más me ha gustado, pero quiero matizar eso, ¿no? Los que más me ha gustado a la hora de llenarme el ojo, ¿no? Ujú. El perfil es a nivel ofensivo mixto, como has hablado, Mm, pues es un buen anotador, mejor anotador que generador y que asistente, tipo de defensor equilibrado, la zona principal de anotación es cerca del aro y su zona preferida para tirar de 3 es el frontal. 37 partidos ha disputado, 17,9 puntos, 4,2 asistencias, 5,1 rebotes, casi 34 minutos por partido, tiene un 39,7% en porcentaje de tiro de 3, un uso del 25%, que eso ya nos habla de que es un jugador que tenía protagonismo en su equipo, un PER de 23,9, que es bastante alto, true shooting del 59,6%. 19 años, ¿qué podemos ver en esta diapositiva, más allá de sus estadísticas, más allá también ahí veis los premios individuales que ha tenido mm. y la proyección de draft que Tony ha ido recopilando que dan los principales medios estadounidenses? Así es, hemos cogido pues de Athletic, CBS Sport, NBA Draft. Hemos desechado ESPN porque ESPN, la última actualización, por lo menos la que yo he encontrado, ha sido del 9 de mayo, del 10 de mayo. O sea, incluso antes del sorteo de draft. Bleacher Report, de Ringer, que es de mis favoritas, y Yahoo Sports. Y bueno, en 3 de esos medios le dan en torno al 5. NBADraft.net y The Ringer le dan el 9, que creo que era Dallas, te estoy hablando ahora mismo de memoria, y Yahoo Sports, atención Sergio, le dan el 7 de Sacramento. Un jugador que a mí para Sacramento, por ejemplo, sí que me molaría. Y bueno, sobre todo, lo que tiene que quedar claro, todo el análisis que estamos haciendo es en cuanto a rendimiento en esta temporada en NCAA. O sea, no estamos hablando de potencial, no estamos hablando de nada a futurible, simplemente estamos diciendo el año que han tenido. Todos los percentiles son sacados a nivel NBA, perdón, a nivel NCAA al completo. Y bueno, eso sí, los 4 perfiles que vamos a ver, los 4 freshman, en eso coinciden. Hemos quitado posición, porque ya que estamos con el MVP, vamos con el MVP a muerte, es decir, vamos a hablar de los jugadores en función de lo que hacen. En este caso, pues con Bogar, un jugador que es anotador puro, creador secundario. Y bueno, y buen defensor. No es un defensor destacado, no es un jugador que haya tenido, es decir, no va a ser un Neji Divancha en el otro lado de la pista,
pero bueno, es un jugador que puede defender. Ujú. Vamos a pasar a la última diapositiva y aquí podéis ver la imagen que ha sacado Tony del NBA Draft Combine con sus medidas, con los percentiles que ha tenido en las pruebas y con los resultados de la misma. Le dan 1,95. Ya sabéis que esto pues, siempre puede variar muchas veces de cuándo se cojan las medidas, cómo se cojan. Estos jugadores muchas veces todavía están en crecimiento, también a esta corta edad. La envergadura es de 198 centímetros y el peso es de 85,78. Yo lo veo un tipo bastante fuerte, bastante atlético y que la verdad tiene pinta de poder ser un jugador dominante para su posición. Sí, a ver, a mí, esto de la comparación yo la odio porque luego esto se te echa muy en contra, ¿no? Pero es un jugador que puede recordarte, por ejemplo, a mí me ha recordado en ciertas cositas a Dylan Harper a la hora de penetrar, por ejemplo. Harper no es un jugador explosivo, no es un jugador que entra con velocidad o con fuerza, ¿no? Es un jugador que parece que va andando, ¿no? A la hora de entrar y sin embargo encuentra muy bien los huecos, ¿no? Pues en ese sentido, por ejemplo, sí que me recordaba bastante a él cuando lo veía sobre todo, ya te digo, ¿no? En la parte del Madness. Luego también, pues se podría asimilar a lo mejor a un Tyrese Halliburton, ¿no? A la hora, sobre todo cuando vi también lo de por qué no, que se pueda caer en Sacramento. Y bueno, luego sobre todo tenemos aquí los datos también del Combine. Hemos sacado las marcas que han hecho en cada prueba. Yo creo que esto también, Oscar, nos puede servir un poquito pues, para adentrarnos un poco en el Combine, que es el Combine, que se hace en el Combine, que se mide. Y luego, para la hora de comparar, pues bueno, hemos puesto los percentiles. Fíjate que a nivel físico, las pruebas del Combine, obviamente estamos hablando de pruebas que se hacen un día. Puedes tener el día, yo qué sé, puedes tener molestias, pues 1000 factores. Por lo tanto, tampoco hay que tomárselo esto a rajatabla. Pero fíjate que, por ejemplo, bueno, tenemos el lane agility. Este es lo que sería el contorno de la zona, de la pintura. Se corre, digamos, hacia adelante, corres luego lateral, hacia la izquierda, corres de espaldas, corres lateral a la derecha, y media vuelta. Vuelves izquierda, frontal, lateral derecho y de espaldas, ¿vale? Se hace como el rectángulo completo, pero corriendo siempre de cara, digamos, ¿no? Y luego, pues, de forma lateral o de espaldas. Ahí hizo una marca de 11,05 segundos en completar eso. Le da un percentil 51, es decir, fue un jugador muy del montón. Test de velocidad, 3 cuartos de pista, es decir, desde la línea de fondo hasta el tiro libre rival. 3,27 segundos, mala marca en comparación con el resto de los jugadores que participó en el Combine, le da un percentil 26. Bastante mala, ¿eh? Sí, ahí estuvo lentillo. Repito, esto puede ser también, pues eso, a lo mejor a la hora de salida que se trastabillase, bueno, pueden entrar muchos factores, ¿no? El Shuttle Run es una prueba es una prueba de reacción. Va con unas lucecitas y según se encienda la luz, pues tienes que ir a tocar una línea, luego vas a tocar la otra y ya terminas. Es corta de velocidad, pero es verdad que tienes que estar bien en cuanto a reacción, ¿no? También le sale un poquillo mal, 3 segundos, percentil 31. Luego vienen, que aquí ya no hay tanta historia, el salto vertical. Salto vertical máximo, que es con carrerilla, 97,8 centímetros. Y el salto vertical había parado 88,9. Aquí es donde mejor salió parado, tiene un percentil 76 en el salto a pie parado. El salto máximo quedó en un percentil 41. Digamos que tuvo un día discretito. Esto como la nota ahora de selectividad, ¿no? Que las Sí. reacciones, pues igual. Yo no sé cuáles serían sus expectativas, pero le salió un poquito regular. Tenéis de hace un mes y medio, creo que fue, más o menos, un podcast que hice explicando cómo funcionaba el NBA Draft Combine. Tenéis también un podcast que hice con Miguel Houghton, en el cual él hablaba de que estas pruebas estaban bien, pero lo valioso de verdad es poder medir el rendimiento físico de los jugadores cuando están en pista. Porque lo que dice Tony, pues imaginaros que aquí solamente te da una prueba y esto no es atletismo, chicos. O sea, pues te puedes tropezar y lo que a ti te vale realmente, a lo que le debería valer a la franquicia realmente, es tener datos de nivel físico de cuando están jugando en pista. Entonces, ¿es una medida que vale? Sí. ¿Es definitiva? No. Es decir, puede dar una idea para quizás aquellas franquicias que no tengan un trabajo de scouting tan bestia como otras, ya que es que estén un poquito más atrás, pero no debería ser algo definitorio para decir me quedo o no me quedo con este jugador. Dicho esto, ¿qué te parece Keaton Wagler? ¿Te gusta como jugador? ¿Crees que es un digno puede tener un digno posicionamiento entre el 5 y el 9, como más o menos se está calificando? Sí, a mí ya te he dicho que a mí, en cuanto a tipo de jugador, me encanta. Es un jugador que, pues eso, ¿no? Que llena mucho el ojo, el estilo que tiene muchísimo talento este chico.
Y sobre todo creo que, pues bueno, que puede ser un jugador por altura, por tamaño, que va a tener hueco en la NBA. Creo que es un jugador muy compensado ahora mismo, como todos estos chicos, porque al final tienen mucho que desarrollar. Como siempre, va a depender también a ver de dónde cae, pero bueno, sí que creo que es un jugador que perfectamente entre ese 5 entre ese 9 yo creo que puede caer. A ver, va a depender un poco de lo que busque cada equipo en cuanto a, es decir, equipos con necesidad de tener jugadores de perímetro, qué es lo que quieren exactamente, ¿no? Si quieres un jugador a lo mejor un nivel defensivo más alto o más de, pues eso, ¿no? De hacer jugar, de playmaker, o si quieres más un anotador, ¿no? Ahí va a depender un poco. Si buscan más tema de anotación, pero que, bueno, tengas capacidad también de pase, etcétera, yo creo que ahí, desde luego, Wagner es un jugador que va a tener hueco, por supuesto. Ujú. Pues vamos a pasar a hablar del siguiente jugador y este creo que habéis escuchado mucho sobre él, Darius Aikoff Jr., jugador de Arkansas. Siempre se habla de él como un gran talento, incluso alguien le ha llegado incluso a comparar con el Iverson, esta comparación que hemos oído en numerosas ocasiones cuando vemos a un base pequeñito, un base muy habilidoso. Mm. Lo que sí está claro es que parece que es un tipo que tiene calidad. Repito, Universidad de Arkansas, que antes creo que había dicho Kansas, perdonadme. Calificado dentro de nuestro perfil MBB como un anotador de élite, de alto volumen, un creador primario y como un combo guard, al igual que Iverson, no tanto un base generador, sino pues eso, un escolta, para que nos entendamos, un Mm. combo guard. Perfil ofensivo mixto, tipo de defensor equilibrado, zona principal cerca del aro y tipo de tirador frontal. Ha jugado 36 partidos este año en la universidad, 35,1 minutos por partido, 23,5 puntos, 6,4 asistencias, 3,1 rebotes, 44% en porcentaje de tiro de 3, 60,4% en true shooting, 29,5% en porcentaje de uso, un poquito más alto, casi un Mm. 5% más alto del que hemos visto previamente en Keaton Wagler, y como podemos ver también aquí, 25,2 puntos de PER. Háblanos un poco de Darius Aikoff. ¿Justifica el hype, Tony? Pues mira, según el mock que veamos, incluso al principio, ahora ya no tanto, pero yo he llegado a ver mocks en los cuales entraba en top 4. Nuestro MVP scorer le da top Tier 1, es decir, candidato a ese top 5. El resto de jugadores todos nos dan en Tier 2, que sería Lottery. Y es un jugador que yo creo, a ver cuánto tardan en compararlo con Branson, ¿no? Por eso del tamaño, un poco configuración de cuerpo. Es un jugador muy fuerte para su tamaño y este, pues aquí tenemos un anotador en masa, ¿no? Yo creo que, además, creo que está preparado para dar rendimiento inmediato, pese a su juventud, pese a ser freshman, pero creo que es un jugador que está muy preparado para poder tener ese impacto, ¿no? Ujú. Vamos, si quieres, ya a la siguiente diapositiva y aquí estamos viendo, como decía Tony, la proyección que hacen en diferentes mocks del draft, su edad, como ha dicho Tony antes, todos jugadores freshman, 19 años. Tony, háblanos un poco de esas proyecciones. Pues es sorprendente, fíjate, ¿no? Sobre todo los de ataque, en scoring un 100, en volumen de scoring, el volumen de scoring se refiere sobre todo a la capacidad, a la cantidad de puntos que va a anotar, a la cantidad de tiros que realiza, igual que está en el máximo. Es verdad que en eficiencia, cuando tienes tanto volumen, es difícil mantener el ritmo, pero es un jugador sobre todo eso, ¿no? Un grandísimo anotador, con muy buena versatilidad a la hora de poder anotar. No es solo penetrar, no es solo conseguir esos tiros a lo mejor mid-range, es un jugador que te puede anotar de tiro de tres. Creo que había intentado, además, está en un 44%, pero intentando 5 triples por partido o algo así. Tenía por aquí el dato y era bárbaro. Estaba en, sí, 5,8 triples por encuentro intentados. Lo que es una barbaridad, ¿no? Anotar 44%, o sea, prácticamente 6. Y luego, además, pues tiene buena capacidad para poder dirigir, ¿no? Fíjate, bueno, de hecho, a nivel premios individuales está casi muy parecido a lo que tuvo Cameron Boozer en la ICC, ha sido el American o el Freshman, rookie del año en su conferencia, en la SEC. Vamos, desde luego, ha tenido un grandísimo año, MVP del torneo de la SEC también, de la Southeast Conference. Y luego, en cuanto a proyección del draft, pues en torno, fíjate, coinciden aquí todos, salvo NBAdraft.net, que le dan puesto 5, y Bleacher Report, que le dan puesto 7, tanto de Athletic como de Ringer, como Yahoo Sports y CBS Sports, le dan el puesto 6,
que el puesto 6 es, si no me equivoco, te lo digo rápido, el 6 es... Ahora no lo recuerdo. Lo tengo aquí, Clippers, y el 6 es... Aquí lo tengo, Brooklyn. Brooklyn. No, perdón, Brooklyn es... Sí, el 6. Pues me parece que es un jugador que si Brooklyn tiene la capacidad de poder hacerse con él, o Sacramento, que son equipos que necesitan talento, necesitan piezas sobre las que apoyarse y construir, creo que le iría bien a cualquiera de los dos. Y precisamente más en Brooklyn, porque bueno, pues Sacramento tiene jugadores con talento, pero que quizás no están en ese momento de su carrera, como DeRozan, como Zach LaVine. Pero ¿qué tiene Brooklyn? ¿Qué tiene Brooklyn? Porque no me Eso es lo vendéis que la digo. moto de Gordemin o de otros jugadores. Yo creo que este Claro. jugador le vendría muy bien a los Nets. Cualquier jugador le vendría muy bien a los Nets. Sí, Yo creo, realmente a día sí. de hoy. Cualquier jugador. Lo que les ha Es venido mal lo... es no haber caído en el top 3, por ejemplo. Claro, eso ha sido la mala suerte, ¿no? Necesitan quizás ese jugador diferencial, pero bueno, Ekhoff es un jugador que tiene algo que no se mide en estadística, yo creo que es liderazgo. Mm. Y es un jugador que yo creo que es lo que necesita Brooklyn ahora mismo, ¿no? Un jugador que lleve la voz cantante y que se muestre como líder, ¿no? Sí. Vamos a ver sus medidas físicas sacadas del NBA Draft Combine. 1,87 m, buena envergadura, 1,99 m, peso 84,2 kilos. Y vamos a centrarnos ahora, si quieres, en los percentiles de las pruebas que hemos comentado antes. En el que más destaca es, y bueno, si quieres empezamos por lo más positivo, en esa prueba de velocidad en 3/4 de pista, que está en el mejor percentil, en el percentil 100. O sea, Exacto. nadie ha sido más rápido que él. La bala. La de 3/4, como hemos dicho, desde línea de fondo hasta tiro libre contrario, 3,06 segundos. De todas formas, quiero decir, a ver, de percentil 100, digamos, las diferencias entre las, sobre todo mejores marcas, pues bueno, serán mínimas, Sí. por lo tanto, quiero decir, tampoco, claro, que no tenemos aquí Pero a... esto es como cuando hablamos, por ejemplo, Exacto, en los 100 metros, es una barbaridad bajar de los 10 segundos a los exacto. 9,7. O sea, eso es la diferencia entre igual pasar a la final de los 100 metros. O sea, hay que entenderlo. Exacto. Fíjate, yo que veo más significativo, igual el No es tema como del igual salto. yo, que lo hago en 14 segundos, estos 3/4 de pista. Bueno, habría que verlo, los 14 segundos. Mm, no, no, hombre, espero que algo menos. No sé, espero, pero vamos. El año que viene a quedar me llevo el crono. Sí. Decía que aquí, fíjate, donde salen peor parado, sí, a nivel general, además, en tema del salto Mm. vertical. No es lo suyo. 92,7 en el máximo, en el de que saltas con carrerilla. Eso sale un percentil de 56 y en un percentil 47 en el de pie parado, donde ha saltado 80 centímetros de altura. O sea, no es Eh, BJ Edgecombe en cuanto a fisicalidad. Exacto, no va a ser un jugador que vamos a volar por los cielos. Esa estadística, ¿no? Que sale de cuánto tiempo está un jugador de la NBA sin tocar el suelo. El que menos estuvo el año pasado fue. El que más tiempo estuvo sin tocar el suelo el año pasado era lo que jugó J. Morant, el que menos Jokic. Pues este va a estar, yo creo, más cerca de Jokic que de Ja Morant. Ujú. ¿Cómo le calificarías? ¿Es un jugador que tiene un talento especial tanto como dicen? Yo creo que es un jugador, sobre todo, que lo veo que está listo para poder impactar ya. Por eso creo que le viene muy bien también, por ejemplo, ¿no? Lo que decíamos a Brooklyn. Creo que es un jugador que puede ser perfectamente líder de ese equipo. Y sobre todo es un jugador, más allá ya de tema físico, más allá de que igual, creo que tiene en común, por ejemplo, con Wagner, el tema del IQ. Creo que es un jugador que sabe dirigir bien, que es muy listo en pista y que tiene muy buena toma de decisiones, ¿no? Luego, además, el manejo de balones es espectacular. Yo creo que es un jugador que va a impactar inmediatamente. Ujú. Pues bueno, hay que dar ese análisis de Darius Eikov, que seguramente escuchéis muchas cosas sobre él, pero aquí habéis visto los datos de cómo ha sido su temporada este año en la NCAA. Vamos con el siguiente nombre. Michael Brown Jr., Universidad de Louisville. Rol es un alto anotador en un gran volumen de tiro, es un creador secundario y es un defensor de perímetro two-way. Esto es lo que nos dan nuestros datos del MVP. Perfil ofensivo mixto, tipo de defensor exterior, zona principal cerca del aro y tipo de tirador de 3 frontal. Repito, Universidad de Louisville.
Ha jugado 21 partidos, menos que de los otros dos perfiles que hemos valorado, 29,2 minutos por partido, menos que los dos anteriores jugadores, 18,2 puntos, 4,7 asistencias, 3,3 rebotes, 34,3 en porcentaje de tiro de 3, el menor de todos los que hemos visto, 57,7% en true shooting, 31,4 en porcentaje de uso, el más alto que hemos visto hasta ahora, si no me estoy equivocando, Tony, y 20,5 puntos de PER. ¿Cómo calificarías a Michael Brown Jr., Tony? Pues digamos que si nos vamos a los términos clásicos, de los cuales estamos siguiendo con esto del MVP, pero bueno, un poco para que lo pueda entender todo el mundo, sería un base, pero ya de estos modernos, digamos, ¿no? Más a lo mejor en la línea de un Cade Cunningham, no estoy comparando con Cade Cunningham, por favor, quede claro, pero digamos para hacernos una idea, ¿vale? De jugador más alto, de jugador grande, es un jugador muy anotador, creo que puede mejorar todavía aún más en sus tareas de playmaking. Aún así, creo que es un jugador que maneja muy bien el balón, que tiene buen ball handling. Y bueno, en Louisville desde luego ha demostrado ese talante de líder y es verdad que necesita yo creo que mejorar a lo mejor en cuanto a porcentaje de tiro de 3, etcétera, pero bueno, sí que es un jugador que, pues eso, ¿no? que ha funcionado bastante bien esta temporada y que puede tener un buen impacto en la liga. Uh-huh. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva y aquí estamos viendo su edad, 20 años, es un niño mayor, aunque también ha sido freshman, es por el mes en el que ha nacido. Y aquí vemos las proyecciones que tiene de draft, desde el número 5 que le da Yahoo Sport hasta la más baja que le da de Athletic, la posición número 9. CBS le da en el número 7, al igual que The Ringer. Draft.net también le da el número 9 y Bleacher Report en el 6. Pues bueno, un poco la misma posición que hemos estado valorando de estos otros jugadores entre el 5 y el 9. Parece que es su destino para ser elegido en este draft NBA 2026. Sí, estábamos hablando sobre todo ese 9 sería de Dallas Mavericks, si hablamos del 7 ya lo hemos dicho antes, Sacramento Kings, si hablamos del 6 sería Brooklyn, 5 Clippers. Bueno, son todos, como hemos dicho, ¿no? Destinos en los cuales un buen playmaker les vendría bien, ¿no? Yo creo que, fíjate, también una característica que le viene muy bien a Michael Brown es su capacidad defensiva, ¿no? Respecto, en comparación a lo mejor con los otros, ¿no? Es un jugador que creo que se muestra como buen defensor, sobre todo de perímetro, y que por ahí sí que a lo mejor te ofrece algo que no ofrecen a lo mejor o no al nivel de los anteriores jugadores que hemos visto. Uh-huh. Vamos a pasar, si quieres, a cuáles han sido sus medidas en el NBA Draft Combine. Y aquí vemos que mide 1,91 metros. Envergadura la más alta, la más grande que hemos visto hasta ahora, 2,01. O sea, aquí ya son un tipo con unos brazos muy, muy largos. Y peso 86,2 kilos. ¿Dónde destaca más? Pues en lo primero que hemos hablado, en el circuito de agilidad, donde está en el percentil 97. Es decir, es un tipo que por estas medidas físicas y por la agilidad que tiene un perfil de ser un muy buen defensor, Tony. Sí, lo hemos dicho, ¿no? Un jugador con buen desplazamiento lateral, que mete bien manos, que yo creo que puede, en ese sentido, sí que puede ser un jugador bastante importante, ¿no? A la hora, sobre todo, eso, ¿no? De buscar defensa en el perímetro. Fíjate, este es de los que peor ha salido en cuanto al tema de altura, ¿no? Del combine. Es que ahí se ven muchas veces las vergüenzas. A Michael Brown lo marcaban en 1,96, por ejemplo. Pero esto ya le pasó en su momento también a Cade Cunningham, por ejemplo, que Cunningham estaba prácticamente en 2 metros cuando salía de NCAA, luego lo midieron en 1,95. Quiero decir que luego ahí en el combine se ven mucho las vergüenzas, ¿no? De la altura. No sabremos quién las infla, ¿no? Pero sí, es un jugador muy rápido, es un jugador muy ágil, como hemos dicho, puede tener muy buena capacidad defensiva y bueno, en las pruebas físicas, quitando el sprint este de 3/4, que es donde sale peor parado, sale en percentil 39, en salto tanto el máximo como el salto a pie parado, el vertical, está en un percentil 80 en ambos casos. O sea, es decir, creo que es un jugador que, repito, el tema físico sobre todo, no hablando ya tanto en cuanto a las pruebas, pero sí es un jugador que físicamente puede tener trae un buen bagaje ya desde la universidad. Sí, además este tipo de perfiles de gente que sea muy buenos defensores, yo creo que casan mucho en la NBA de hoy en día. Sí, lo hemos visto ahora en estas finales, ¿no? O, por ejemplo, cuando hablamos de Oklahoma, ¿no? Enseguida, de las primeras cosas que nos sale a la hora de hablar es de jugadores defensivos, ¿no? Ya
pues que Son Wallace, por ejemplo, se está ganando el sueldo gracias a, sobre todo, a esa gran capacidad defensiva, ¿no? Que luego encima además tiene cosas en ataque, ¿no? Pues es lo que dices, Oscar, al final eso siempre se encuentra, siempre que hay una revolución, se busca el antídoto a esa revolución, ¿no? Llegó la Sí. revolución del triple, pues buscamos ahora defensores de perímetro. Ahora aparece un buen mañana, pues buscamos soluciones para defender eso, ¿no? Al final siempre la defensa es un poco a donde acuden todos los equipos. Ujú. Sí, por ejemplo, no sé, si se quieren aventurar muy arriba Los Ángeles Clippers para hacer una pareja con Darius Garland y ser un jugador que le cubran y complementar, por ejemplo, a Chris Dunn, podría estar bastante bien. No sé Sacramento si es el perfil que les encaja. Atlanta puede ser un jugador que también case bastante con este perfil del equipo, bastante defensivo, con los Dyson Daniels, Jalen Johnson, jugadores con una envergadura muy, muy grande. Bueno, veremos Dallas, también puede ser, aunque yo creo que quizás están buscando algo más de talento para acompañar a Cooper Flag, aunque veremos si todos estos equipos se mueven en el mercado o tienen otras proyecciones, ¿no? Acerca de lo que quieren fichar y de lo que se quieren deshacer. Pero bueno, de estos tres, de momento, ¿cuál es el que más te entusiasma? De estos tres, por gusto, Wagler, por impacto, Ekov. Ujú. Luego tenemos unas gráficas que ha hecho Tony en las cuales los vamos a comparar a todos estos Sí. jugadores y vais a ver que mola bastante y vais a tener una imagen visual que va a molar y que os va a dejar las ideas bastante claritas. Por cierto, sugiero que este podcast, si podéis hacerlo, le echéis un ojo en YouTube porque las imágenes están muy chulas y si no lo queréis ver en YouTube y lo estáis viendo en formato podcast, mañana las colgaré todas en Twitter y si no, Tony igual también las puede colgar en la cuenta que tenemos de Instagram para que, pues, oye, poco a poco vaya quedando constancia de todo este trabajo que está haciendo Tony. Vamos con el cuarto y último jugador que tenemos para el programa de hoy. Lo dicho, no queremos saturaros con muchos nombres, no queremos saturaros con muchos datos. Va a ser varios episodios agrupados por posiciones para que podáis tener un esquema mental claro. Vamos con este último jugador, Kingston Flemings. Yo sé que este a Sergio le gusta mucho. Sí, sí, sí. Universidad de Houston, rol creador primario, defensor de perímetro, two-way, y he escuchado muchas cosas buenas de este tipo, Mm. Tony. Sí, este es el más director de juego, como dices, este es de los que le gusta a Sergio mucho. De hecho, un día me escribió no sé qué de Flemings y yo pensaba que me estaba hablando de Flemings, el de Phoenix. O sea, fíjate cómo la cosa, por mediados de mes de febrero, por ahí. Flemings, jugador de la Universidad de Houston, como has dicho. Este es el más director de juego de los cuatro que hemos visto. Aún así, no es mal anotador, también tiene esa capacidad de anotar, pero es que es un jugador muy activo en pista, muy buen defensor también, muy buen director de juego, como hemos dicho, playmaker puro y mola bastante. La verdad que Flemings es un jugador que muy jovencito. Yo creo que este chico la va a romper en NBA. Ujú. Estaba por aquí haciendo tiempo porque estaba poniendo la última imagen que no sé dónde la había puesto y ¿por qué no me dejas ponerla ahora? Bueno, perdonadme, es que la tengo aquí lo veis. Perfil ofensivo, generador, tipo de defensor exterior, zona principal cerca del aro y tipo de tirador de tres frontal. Ha disputado 37 partidos en la Universidad de Houston, 31,7 minutos por partido, 16,1 puntos, 5,2 asistencias, 4,1 rebotes, 38,7 en porcentaje de tiros de 3, 56,3% en true shooting, 26% de porcentaje de uso y 23,6 puntos de PER. Estas son las estadísticas del bueno de Kingston Flemings en esta temporada en la Universidad de Houston. Vamos a ver ahora sus percentiles. Uy, si esto lo tenía aquí. Ahora, es que no Sí, se ve sí. todavía, ¿eh? En la A compartida no ver, se ve. aquí, aquí. Vamos a ver ahora sus percentiles. No, que esta no es. Es esta. No, pero no se ve en la compartida, ¿eh? Compartida se ha quedado la Ya, portada. ya, ya, ya lo veo. Vale, vale. Bueno, vamos a ver ahora, a ver si me deja sacarlos. A ver si me deja sacarlos. Vamos a ver los percentiles, porque me he puesto aquí a poner imágenes y creo que alguna se ha superpuesto y se ha pillado. Bueno, luego lo Vale, pondremos. vale. Vamos a ver ahora su proyección de draft. Vale, espérate, que me lo pongo por aquí. Tengo aquí el etiqueto yo Creo que también. ya sale, Tony, en la compartida, ¿no? No, 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 La, en la, proye- la la- compartida la- está la portada proyección de de él. draft. No, 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 no si es su era campeón. portada. Pues no No, sale, ¿eh? ahora, a ver. Ahora sí. Ahora me ha salido lo de las estadísticas, Sí. las tradicionales más el PER, Ya tienes la proyección de draft. Ahora la deberías tener puesta. y todavía no está.
Joder, pues las voy a quitar todas. Las voy a quitar todas y las voy a poner de nuevo. Háblame mientras de la proyección de Yo te draft hablo de la y. proyección letra, que tengo aquí lo tengo aquí chuleteado, o sea que no te preocupes. Aquí lo tengo. Proyecciones de draft que le dan al bueno de Flemings. Mira, no tengo eso. No, Pues en bueno, tú torno. dale, Bueno, dale. es un jugador que 3 de los 6 medios que hemos cogido como referencia, Bleacher Report, NBADraft.net y Yahoo Sport, le dan en la posición número 10. En la posición número 10, si no me equivoco, te lo miro aquí un momentito. Ahora lo tengo puesto. Ahora sí sale. Vale, la posición número 10 pertenecería a Milwaukee Bucks. Atento Julián, que podría ser una opción. Julián da la cara. Julián da la cara, que te cae. A mí me mola Christopher Fleming. Lo que pasa, no sé yo si con ¿Sí? Rollins, pues si tendría mucha urgencia. Yo creo que a lo mejor lo tendrían más. También a ver qué pasa con lo de Antetokounmpo y todo el rollo este. Pero bueno, repetimos, son mocks. Luego aquí cada uno pone lo que le da la gana y luego lo que sale no tiene nada que ver. CBS Sports y The Ringer le dan en el puesto número 8, que ya hemos dicho que el 8 también era de. ¿Quién te había dicho yo que era el 8? Lo tengo aquí. El 8 es de Atlanta. Atlanta Hawks, Y el exacto. 9 es de Dallas. Lo que pasa es que yo Atlanta me lo creo poco, porque Atlanta cada vez son más sitios los que veo, lo del tema de Demara. Y ese no sé por qué me lo empiezo a creer bastante. Y en The Athletic le dan en la posición número 7. Mira, sería muy feliz Sergio si se diese eso, es decir, que lo cogiesen los Sacramento Kings. La buena noticia para Sergio es que todos estos guards que estamos viendo, bueno, guards o playmakers o como queramos llamarlos, están todos en disposición de salir en ese rango, digamos, entre top 5, top 10. De hecho, por eso, como hemos dicho al principio del programa, pues por eso de ahí que hayan sido los elegidos. Fíjate, es un jugador en los percentiles, si te fijas, en scoring, en la zona de anotación primera. Es verdad que es un jugador que por volumen va a anotar bastante, baja mucho en eficacia, baja mucho en shot profile. Shot profile lo que se refiere es en la capacidad que tiene de ir anotando desde diferentes posiciones. ¿Vale? Es un jugador que le cuesta anotar según qué puestos. Pero en el resto, todo lo que es la zona de playmaker, el playmaking index, en porcentaje de asistencia pérdidas, y luego en la parte defensiva, es un jugador que sale en percentiles muy altos. A nivel de defensa de perímetro, por ejemplo, sale en percentil 93. Ahí tenemos en cuenta pues temas de robos de balón, rebotes lejos del aro, faltas, por ejemplo, que pueda también realizar a la hora de la actividad defensiva que pueda tener. Es un jugador muy activo en defensa. Y lo que decimos, ¿no? Sobre todo eso, va a estar, según estas proyecciones, pues entre la mitad del top 5 y el top 10. Vamos a pasar ahora a ver la última diapositiva, que ahora sí, espero ponerla bien, es la de los. La del. Uy, joder, y ahora se me ha ido aquí. Ahora sí me ha ido. Creo que es esta. Que es la de, ahora sí, la de las medidas y la de cómo está en los percentiles en cuanto al NBA Draft Combine. Veis ahí que mide 1,89 m, envergadura de 1,91 metros, peso 83,1 kilos. Y la verdad que sale muy, muy bien parado, muy equilibrado en todas las pruebas del NBA Draft Combine. Y es que en la que peor sale parado, digo en la peor, en las del salto vertical en parado, y está en el percentil 80. Es decir, está en todas las pruebas por encima del percentil 80. Sí, por ejemplo, saltó 1.02, casi 1.03 en salto con carrera. En las de velocidad, fíjate, la de Shuttle, que hemos dicho, la de velocidad de reacción, acuérdate el primero que vimos que fue Wagler, estaba en 3 y pico. Fleming se ha quedado en 2,69. Es una barbaridad, pero es que en el sprint de 3/4, 3.07. Y es que en el de agilidad, en el de seguir las líneas, 10.61, percentil 93, en el anterior percentil 97 y percentil 99. O sea, es que es una barbaridad la masterclass que dio el día de las pruebas, porque desde luego se salió en todas ellas, ¿no? Un jugador, como decimos, fíjate, aquí no sale tan mal parado, sí que parece más bajito a lo mejor cuando lo ves jugando en juego, está en un 89, prácticamente un 1,90. Y es un jugador que físicamente a lo mejor te puede llamar menos la atención que Aycock, por ejemplo, o por altura que Wagler, por ejemplo, o incluso Michael Brown, pero es un jugador que luego a nivel de cualidades físicas, desde luego va sobrado, ¿no? Muchísima velocidad, ya no solo por estas pruebas, sino a la hora de verle jugar, mucha velocidad con balón en mano,
mucha velocidad a la hora de poder defender. Es un jugador muy completo en ese sentido. Ujú. Vamos a ver ahora una comparación, como os decía antes, entre estos 4 jugadores para que veáis quién sale más destacado en cada una de las facetas que hemos ido analizando y para que también podáis haceros un buen esquema mental acerca de cómo es cada uno de estos jugadores, la comparativa rápida entre cada uno de ellos. Tony, explícanos esta primera imagen. Pues aquí tenemos los principales puntos sobre los cuales evaluamos a los jugadores con este sistema que hemos creado, con este Magic Ball Player. Por ejemplo, si nos vamos a la parte izquierda, hablamos de la parte defensiva, el Defense Index, que sería, por ejemplo, pues digamos un poco el global. Defensa interior, defensa exterior. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de datos NCA, que aquí no contamos con los datos de tracking que tenemos en NBA, entonces en ese sentido sí que es más limitado la cantidad de usos que tenemos. Pero bueno, aún así pues conseguimos sacar perfiles interesantes como los que estamos viendo. La parte superior derecha estamos hablando de la parte scoring y luego ya en la inferior pues hablamos de la parte de playmaking, ¿no? Vemos que lo que hemos dicho, ¿no? Los jugadores con mejor capacidad de playmaking serían Flemings, que es del que estamos hablando. De hecho es el que sale mejor parado a nivel defensivo, sobre todo en cuanto a defensa exterior. El jugador con mejor que sale mejor en cuanto a tema de anotación sería Ekuf, que también sale muy bien parado en playmake, no tanto en perfil de tiro, es donde sale, por ejemplo, Flemings. Y si vamos, por ejemplo, a la parte de eficacia, la parte del jugador más completo, digamos, que haga de todo más o menos bien o a cierto nivel, entre Ekuf y yo diría que incluso Wackler, ¿no? Porque es verdad que lo que decíamos, ¿no? Keystone Flemings tiene que mejorar en cuanto a eficiencia de tiro, en cuanto a capacidad a la hora de decidir tiros, pero el resto sale muy bien parado. Ujú. Y vamos a ir a una segunda imagen donde también vamos a poder ver el tema de la capacidad física y como decíamos antes, Kingston Flemings, la verdad que sale muy bien parado también. Sí, sale con el pentágono más grande, ¿no? Hemos cogido estas 5 pruebas físicas. Hay más pruebas en el Combine, supongo ya lo hablasteis en aquel episodio, pero bueno, un poco a la hora de extrapolarlas al juego, pues yo creo que estas son las más interesantes, ¿no? Fíjate lo que decíamos, ¿no? El mal día de Keaton Wackler, que es el que sale con el pentágono más cerrado. De hecho, la única que supera a alguien es a Ekuf en el salto vertical a pie parado. El resto no, siempre queda en el último en todas. Y luego, bueno, también buenas pruebas de Michael Brown. Es verdad que se queda más en las de velocidad, sobre todo en sprint y en el shuttle, en la de velocidad de reacción es donde sale preparado, pero muy bien tanto en saltos como en agilidad. Y Ekuf, que es el que más brilla en la prueba de sprint. Ujú. Pues con esta diapositiva finalizamos el episodio de hoy. Ya sabéis que poco a poco iremos sacando nuevos perfiles, variando de las posiciones. El objetivo no es que sepáis cómo juegan estos jugadores al 100%, sino que poco a poco os vayáis familiarizando con la clase de temporada que han hecho este año en NCAA y que vayáis poco a poco conociendo cuál es su perfil a nivel físico y a nivel de juego y también nuestra opinión con los datos que tenemos en el proyecto de MVP, perdón, no MVP. Y nada, Tony, que el próximo día nos toca hablar un poquito de los aleros, ¿no? Veremos si Rim Protector, si Vale. Scorers. Vamos a ver, nos dejamos un poquito la sorpresa. A ver con lo que nos sorprende. La idea es Sí. que tengamos varios de estos episodios y que luego lo finalicemos con un mock draft, que yo creo que lo haremos ya la semana que viene, tenemos Sí. bastante tiempo. Y vamos a meterle esta última semana mucha caña a todo el tema Sí. del draft, a traspasos y rumores. Y la idea es que lleguéis a ese día 23 con la lección bien aprendida y sobre todo con un buen esquema mental para poder afrontar esa noche, que es una de las más importantes de la NBA, con bastantes conocimientos. Así que nada, Tony, gracias una vez más por este curro titánico que has hecho aquí para darnos un poquito de luz. A vosotros por dejarme enseñar. Gracias a todos los que habéis escuchado el podcast y nos vemos en el siguiente programa. Chao, cuidaros.